¿Qué tal, amigos? Gracias por ver mis videos. Hoy es martes 5 de noviembre del 2025, el día de ponerse a trabajar, el día de ponerse a llorar. Y eso les corresponde ahorita a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron en contra de la reforma al Poder Judicial o que querían anular la reforma al Poder Judicial. Es el momento de llorar para ellos y desde luego para todos los actores políticos y económicos que andaban detrás de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos aquellos que les interesaba que se nombrara inconstitucional la reforma al Poder Judicial, porque lo he comentado en otras ocasiones, del Poder Judicial dependen miles de negocios de los cuales siempre favorecieron a la cúpula, a la mafia económica de nuestro país, a la mafia política de nuestro país, que siempre se acomodaron todos los veredictos se los acomodaban a su favor y siempre salían ganando ellos. Y siempre el pueblo salía perdiendo. Fue la fortuna de unos cuantos y la desgracia para millones de mexicanos. Esa fue la combinación terrible que nos trajo el neoliberalismo. No porque en el pasado no haya habido corrupción, desde luego. En el pasado ha habido mucha corrupción. Ha sido el día a día en nuestro país. Pero como ocurrió en el periodo neoliberal en nuestro país, no se había dado nunca. Incluso el presidente López Obrador, él manifestó en más de una ocasión que en el periodo neoliberal se saqueó más a nuestro país que ni en 3 siglos de dominación española. Que ni en 3 siglos. Así de grande fue el saqueo que ocurrió en el periodo neoliberal. Pues bien, parece ser que hoy se escribe la verdadera historia, el inicio del verdadero México democrático, justo y más equitativo para todos los mexicanos. Desde luego comenzó con el 1 de junio del 2018, cuando el presidente López Obrador ganó las elecciones, en ese entonces derrotando al PRI y al PAN, que en ese momento no se reconocían como una sola fuerza política. Decían, no, eso no es cierto. Pues sí fue cierto. Ya después se quitaron las máscaras completamente y se asociaron. Y ahora en el 2 de junio se refrendó la victoria y la doctora Claudia Sheinbaum los volvió a noquear. Les volvió a pasar la aplanadora del pueblo de México por encima. Pero repito, se inició con el presidente López Obrador. Un inicio muy difícil para el presidente. 6 años muy difíciles de gobernar para el presidente porque le ponían una barda, él la brincaba y le ponían otra barda y la brincaba y otra barda y lo atoraban, medio brincaba, medio no. Fue un sexenio muy complicado para el presidente López Obrador. Pero cuando el presidente López Obrador ganó las elecciones en el 2018, pues ganaba la presidencia, sí, pero no ganaba el control del país. Nunca tuvo el control del país el presidente López Obrador. De hecho, no tuvo una mayoría calificada en el 2018, menos en el 2021. En el 2021 incluso perdió algunos escaños. Entonces, en el 2018 ganó la presidencia, pero no tenía el control, ni nunca tuvo el control del poder legislativo, pero para nada el poder judicial, para nada. O sea, nada más, él era el presidente, pero no controlaba el país. En las elecciones intermedias del 2021 todavía hubo un retroceso, porque incluso en la capital del país se perdieron algunas alcaldías y no se ganó la mayoría calificada, nada más se consiguió la mayoría simple, aunque se ganaron algunas gubernaturas de los estados, pero seguía en una situación igual. El presidente ganó la presidencia, pero no tenía el control del país. Fue hasta el 2024 que nosotros los mexicanos pusimos como presidenta a la doctora Claudia Sheinbaum. Le dimos la mayoría calificada a la doctora Claudia Sheinbaum y ahora, hoy 5 de noviembre,
Hoy 5 de noviembre es histórico porque todo parece indicar que ya no va a haber mayores problemas para que definitivamente el próximo mes de junio del 2025, de verdad los mexicanos seamos el único país del mundo que va a elegir a todo su poder judicial. Ni en Estados Unidos, ni en ningún país europeo va a haber, hay algo así como lo que sí va a haber en México, que el pueblo elija a todo su poder judicial, que elija a los jueces, que elija a los magistrados, que elija a los ministros. En ningún país del mundo se da. En Estados Unidos, nuestro vecino más cercano, hay 46 estados que eligen a su poder judicial, parte del poder judicial, pero no todos los estados y tampoco no todos los jueces. Entonces, nosotros, México, va a ser el primer país del mundo que vamos a tener el privilegio de poder elegir libremente a nuestro presidente, presidenta, a nuestro poder legislativo y a nuestro poder judicial. Hoy prevaleció la cordura, prevaleció la inteligencia, prevaleció el buen juicio en el ministro Pérez Dayán. Yo la verdad, yo me imaginaba que iba a ser la ministra Margarita Pérez Farjat. Yo me imaginé que ella es la que, o ella era la que iba a votar en contra de la inconstitucionalidad de la Constitución. Yo me imaginé que iba a ser ella, e incluso a lo mejor también Ortiz Mena, pero no, resulta que fue Pérez Dayán. Qué bueno que tomó una decisión pues muy importante, muy consensuada, muy inteligente, muy prudente, porque aunque la doctora Claudia Sheinbaum, Morena, la 4T, se hubiera aferrado a que no procedía a esa votación, se hubieran aferrado a eso y hubieran hecho uso de algunas otras alternativas. Hubieran hecho uso de alguna otra alternativa. Ya tenía la doctora Claudia Sheinbaum, manifestó que ya tenía un plan D, en caso de que los ministros votaran a favor de la inconstitucionalidad de la Constitución, con referencia al Poder Judicial. Y casi estoy seguro que ese plan D era pues, sales, nombramos otros ministros, les aplicamos la renuncia, nombramos otros ministros de la Suprema Corte y volvemos a presentar la reforma al Poder Judicial. Y estos ministros, ya acomodados a modo, pues ya no votarían, ya no harían alboroto, ya está en vigor la nueva reforma al Poder Judicial, ya está la reforma de la supremacía constitucional, ya no habría ningún obstáculo para que se detuviera una vez más la reforma al Poder Judicial. Pero afortunadamente, este ministro Pérez Dayán entró en cordura, afortunadamente actuó con sentido común. No quiero usar la palabra patriotismo porque tiene algunos otros actos que no son nada patriotas, pero en esta ocasión creo que estuvo del lado correcto de la historia. Creo que estuvo del lado correcto del pueblo de México, de los mexicanos. No podía ser que 8 ministros pudieran más que 36 millones de votos que le dimos a la doctora Claudia Sheinbaum. Con esto ya se acabó este capítulo de suspenso. No, porque ahora lo que van a utilizar Claudio X González, la derecha mexicana, la oligarquía, la mafia económica y política del país, lo que van a utilizar pues es tratar de detener el avance de la elección del Poder Judicial. Van a utilizar al Instituto Nacional Electoral. Por ahí se van a ir. Le van a tratar de dinamitar el camino al Instituto Nacional Electoral. Pero ya lo comenté en alguna ocasión y lo vuelvo a comentar. No pudieron
dinamitar el camino por medio de Xóchitl. La inflaron, ¡pum! No pudieron dinamitar con Álvarez Maínez, la combinación de Xóchitl y Álvarez Maínez no pudieron. No pudo Claudio X González pagando un montón de dinero con los bots de narcopresidente, narcocandidata, narcogobierno de México. Muchísimo dinero pagaron. No pudieron inflando a Loret de Mola, dándole cuerda a Loret de Mola, a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, a Carmen Aristegui, a Susana Uresti, al Heraldo, al Reforma, al Universal, a Televisa, a TV Azteca, Milenio, a todos. No pudieron todos ellos juntos. Juntos hubo un momento en que todos estaban juntos al unísono en contra del presidente y en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. No pudieron. Van a poder ahora detener el avance de la historia de nuestro país, dinamitando el camino del Instituto Nacional Electoral. Yo no creo. No creo. ¿Van a hacer lo posible? Sí, como hicieron lo posible por mentir, decir verdades a medias, intentar engañar a la gente, utilizando a Salinas Pliego, utilizando a todo el equipo de Emilio Azcárraga, utilizando a toda la plana del Reforma, a todo el Universal, y gente muy avesada, muy conocedora de su oficio. Carlos Marín, Leo Zuckerman, todo mundo, pero conectado, intentando detener el avance de la 4T, y se les chispoteó. No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Si tuvieron tanto poder mediático, tanto poder económico. Porque ya no controlan al pueblo. Porque ya no manipulan al pueblo. Porque México ya cambió. Y es algo que no quieren entender. México ya cambió. Los mexicanos ya cambiamos. Y eso no lo entienden. Y mientras no entiendan eso, no van a poder hacer nada que les funcione para que ellos regresen al poder. Porque el actor principal, ustedes y yo, ya cambiamos. Y ya no nos van a engañar. Ya no nos van a engañar. El otro día estaban entrevistando a un personaje de la derecha, ya ni me acuerdo quién, pero dijo, no, es que cuando regresemos nosotros al poder, y Noroña le dijo, pues no lo vamos a ver ni tú ni yo, porque ya no van a regresar, al menos mientras estemos vivos tú y yo, no van a regresar. Y yo estoy de acuerdo, sonó chusco el comentario, pero estoy de acuerdo. Tardaron décadas en que los mexicanos nos concientizáramos, tardaron décadas en que nos politizáramos, pero ya una vez politizados, ya no nos vamos a caer, ya se nos va a olvidar todas las afrentas que cometieron con nuestro país, no se nos van a olvidar. Así que hoy, 5 de noviembre, se inicia el proceso, la etapa final para iniciar un México verdaderamente democrático, verdaderamente justo y verdaderamente humano. Los mexicanos detuvimos la andanada del Poder Judicial. Y a partir del año que entra, renovamos todos los cargos del Poder Judicial y entonces sí, a ver a un México todavía más próspero. Era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video.